Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 25 de septiembre del 2020. Bueno, pues transmitimos ahora desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, y también pues desde la ciudad de Miami. Llegamos a cada uno de ustedes con nuestro segmento. Novedades de vida. Eso sí, yo pensé que no estábamos en línea. Bueno, desde la ciudad de Miami, entonces los pastores Echavarría nos presentan este segmento. Así es que le damos la bienvenida y ¿cómo están hoy? Muy bien, gracias a nuestro Padre Eterno. Espero que usted también y que los que nos ven también estén bien y mejorando. Seguimos con el poder de la palabra, porque donde estás no es el final. No es el final, sí señor. Para que vea que estamos conectados todos. Estamos bien, estamos sincronizados perfectamente. Así es. Bueno, iniciemos entonces. Ok. Bueno, quería leerles en el Salmo 12, nos dice, Salmo 12, 6, texto 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, la palabra del Padre es tan pura, pero tan pura, y esa pureza es lo que tiene un efecto, ¿verdad? Que cuando entra, porque dice que es como espada de doble filo, que entra, rasga, ¿verdad? Dice, corta y llega hasta dentro donde tiene que llegar, hasta nuestro ADN, allá donde están las verdaderas intenciones. Entonces esa palabra limpia, nosotros, para que esa palabra tenga un efecto, como dijimos que la palabra, todo fue hecho por la palabra, y la palabra tiene un poder creativo que el Padre ha puesto en nuestra boca, en la boca de sus hijos, de los nacidos de nuevo. Entonces, para que esa palabra realmente tenga un efecto, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, porque cuando nosotros la recibimos y no es revelada, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar la decisión para que esa palabra nos limpie. ¿Y qué? Tiene que venir arrepentimiento, tiene que venir, tenemos que perdonar. O sea, son todas esas cosas que hay dentro de nosotros, amargura, tristeza, todas esas emociones que manejan nuestra vida, que son tóxicas y que son nocivas, y que nosotros a través, ¿verdad?, de estos programas hemos estado hablando de todas esas cosas que el hombre va guardando y va guardando en su corazón, y se va llenando de todos esos pensamientos que no le ayudan a levantarse, que no le ayudan a caminar en la libertad que el Padre quiere que caminemos. Entonces la palabra es limpia. Entonces los que tenemos que limpiarnos cuando esa palabra no es revelada somos nosotros. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda tener el poder, porque muchas veces estamos orando y orando, entonces dice que la palabra cuando dice que oramos y no recibimos, Exactamente. entonces pensamos que el Señor quiere al otro hermano, a mí no me quiere, y yo no sé por qué a mí no me escucha. Es un tiempo de examinarse y ver cuáles son esas pequeñas hojas que están dentro de usted, que están impidiendo que esa palabra que es limpia, que es pura, como decir, purificada como en horno de tierra, dice, que es purificada, tenga ese poder creativo para que se cumpla todas aquellas cosas que tienen que cumplirse, y para que ese poder creativo se active en nuestra vida. Entonces tenemos que limpiarnos. Hay que limpiarse para que cuando esa palabra salga de nuestra boca, lleve esa misma limpieza y no sea adulterada, porque cuando no estamos limpios, lo que sale de nuestra boca está adulterado, no está limpio, sino que nosotros realmente dañamos el efecto de la palabra, y por eso es que la palabra no es que no se cumpla, sino que es la intención con la que sale de nuestro corazón. Fíjate, hay muchas personas que no entienden el uso de la palabra. Aunque hablan, no hacen buen uso de la palabra, entonces hablan sin pensar. Y si las personas pensaran primero antes de hablar, conectarían entonces el cerebro, ¿verdad? Con su lengua, y podían analizar lo que van a decir, lo que van a hablar. Entonces lo que saldría de su boca sería algo
agradable, correcto. Pero muchas veces por dejarse llevar por la primera emoción, si la emoción que reciben es fuerte, la persona entra en ansiedad, se ponen ansiosos y reaccionan rápido. Así hay personas, como dicen, que se prenden como fosforitos. Ellos reaccionan y lo primero que les sale por la boca lo dicen enseguida sin pensar el efecto o el daño que pueda tener esa palabra. Y es bien importante. Y esta mañana yo estaba orando y el Señor me decía, hablaba del código de entendimiento, un código de entendimiento, un decodificador. Dice, para que el otro te entienda, tú tienes que hablarle de forma tal que él pueda decodificar lo que tú estás hablando. Por ejemplo, yo no le puedo hablar a un americano en español porque él no puede decodificarlo porque no sabe español, ¿verdad? O sea, le hablo a uno que sabe español o le hablo a uno que sabe en inglés para que me entiendan. Pues las palabras tenemos que hablar con mucho cuidado de forma tal que el otro, que tal vez puede ser de algún otro país y usted tiene palabras que afectan, que lo pueden afectar o lo puede tomar a mal, usted tiene que entender que tiene que poder decodificar. Entonces es muy importante establecer las cosas claras, de qué país tú eres, de qué país yo soy, por qué hablamos como hablamos, por qué decimos las cosas sin pensarlas muchas veces. Tenemos el caso de, no vamos a decir los nombres, pero la señora que se incomodó con nosotros, sencillamente por un malentendido de comunicación, ¿verdad? Ella se molestó, que no había motivo, porque creo que cualquier diferencia o cualquier problemática que pueda surgir por causa de vocabulario se puede resolver hablando. Usted no puede guardarse y decir, mira lo que me dijo, y yo no le hablo más a esa persona. Entonces, si usted se pusiera a investigar, tal vez la palabra que esa persona le dijo en su país es normal, es bien, es buena. Pero en el otro país donde es esa persona, está mal. Yo una vez dije una frase que yo sé, después yo me recordé que es mala en Venezuela y la dije. Y esta señora es de Venezuela y ella como dijo, sí, pero no podemos estar usando ciertos lenguajes. Y yo no me daba cuenta hasta que me senté a analizar y dije, ay, cara, es que esta palabra es mala para los venezolanos, ¿verdad? Y luego pues fui con mucho cuidado arreglando, ¿verdad? Explicando lo que quería decir. Así que hay muchos conflictos y muchos malos entendidos por causa de esto, de la palabra. Y esto afecta a muchos, a padres cuyos niños van en crecimiento especialmente. La forma en que se les habla determinará mucho cómo los niños perciben la palabra. Importantísimo. Usted puede hablar de la palabra sino que es limpia, que es buena, pero depende también la forma que usted lo haga. El Señor cuando estuvo sobre la tierra habló la palabra, Él siendo la palabra, habló la palabra, ¿cómo la habló? Con odio. La habló con amor. ¿Eh? La habló con amor para que la gente entendiera y sus actuaciones eran de amor. Él no solamente hablaba, sino que representaba con sus acciones lo que era. Muchos no lo entendieron, por eso que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, por causa de la religión, el sistema religioso que siempre se opone a la verdad. Y eso no me importa decirlo así con claridad. Sistema religioso se opone a toda verdad, por eso lo crucificaron a él. Él vino a traer una verdad de reino, una palabra de reino, y aquello chocaba con los maestros de la ley, y los maestros de la ley de aquel tiempo fueron los que tomaron la determinación de crucificarlo, de matarlo, porque si este hombre seguía hablando como estaba hablando, y ya lo estaban siguiendo mucha gente, los celos, oye, le dio los celos porque de la posición que ellos tenían, porque ellos les gustaba andar por las calles con las mejores vestimentas, con la filatelia, los bolos, se paraban a orar en las esquinas para que la gente los viera. Y cuando el Señor viene y empieza a hablar contrario a todo lo que ellos piensan, eso trajo conflicto, lo llevaron a la muerte. Entonces, usted tiene también que estar preparado, pero hable la palabra con amor, como dice el Señor. No quiera imponerle, especialmente a los niños. En el hogar, los niños no tienen el entendimiento a veces que tienen el adulto, ¿verdad? Para ciertas palabras. Pero usted tiene que asegurarse que cuando usted le habla al niño, háblele con amor y asegúrese de que él entiende lo que usted le está diciendo, porque esta palabra sí es purificadora, pero tiene que ser entendida. Entonces hay personas que hablan con unos lenguajes tan sofisticados, ¿verdad? Pues está bien que hablen con un lenguaje sofisticado, pero traten de explicarle para que la gente que no tiene mucho conocimiento, mucho entendimiento, puedan saber de qué están hablando. Y así
no estoy en contra de lo que usted diga, sencillamente digo que lo que diga, dígalo con amor, expréselo con amor, pues lo importante es que esta palabra que usted dé produzca fruto. Si le da con ira, con coraje, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un caso. Ese señor que por las mañanas levantaba a su hijo y le daba, los azotaba. Y el niño le pregunta al padre, ¿pero por qué tú me das? Porque la palabra dice que el padre que ama a sus hijos madruga a castigarlos. Se levantaba temprano y los azotaba para que se fueran calientitos a la escuela, decía, porque yo tengo que obedecer la palabra. Tiene que entender lo que la palabra dice. Y esto, mi esposa se ríe, pero esto fue una realidad, me lo contaron. Le madrugaba el pobre muchacho que se levantaba. Yo creo que hasta llegó el momento que le daba miedo levantarse. ¿Verdad? Venga para acá y tenga, por si acaso, porque hay que madrugar a castigarlo. Falta de entendimiento. Así que depende, en primer lugar de su ministerio es en su casa con sus niños. Que mucho cuidado con qué palabra le está hablando. Por ejemplo, el padre le puede decir al niño, hace esto, mijo, ven acá, haz esto. Y el niño le puede decir, ¿por qué? Pues, ¿por qué te lo va a decir? El padre le puede decir, porque yo lo digo. Porque el que manda soy yo. Porque aquí yo soy, usted tiene que respetarme. Y el niño dice, ¿pero por qué? Cállese y hágalo. ¿No se suena eso a los hogares antes, verdad que sí? Bueno, pues porque así fueron criados los padres Es muy y cierto. eran padres de generación en generación, había mucha dictadura, no era una paternidad. Dictadura. Sí, no era una paternidad, sino que era una dictadura y cada uno criaba como los criaba. No Sí. podemos culpar, ¿verdad?, a No, los padres. sí, pero eso tuvo un efecto negativo. A los abuelos sí, sí, tuvo un efecto negativo en la sociedad y lo ha tenido actualmente, porque el punto no es decir, porque la palabra dice esto, esto es lo que usted tiene que hacer. Exactamente. La palabra se tiene que, como decía la semana pasada, que una palabra escrita por sí sola es simplemente, es letra, es muerta, pero cuando la palabra nos es revelada, es cuando se abre el entendimiento, nos da la sabiduría para saber exactamente cuáles son las instrucciones que el Padre nos está dando para que nosotros podamos hacer las correcciones internas en nuestra vida y pueda haber un fruto, puedan haber los cambios en nuestra vida. Para terminar lo que estaba hablando del padre con el niño, entonces el padre le puede decir al niño, haz esto. Y el niño le puede decir, ¿por qué? De una forma correcta sería, bueno, porque esto es necesario para que pase esto, que pase aquello. Le aclara al niño, ¿verdad? Entonces el niño puede decir, ok. Ahora, cuando termine, al niño, haga algo que le haga sentirse bien. Le diga, oye, gracias, hijo, lo hiciste muy bien. ¿Sí? Lo hiciste muy bien, perfecto, te lo agradezco. Palabra de agradecimiento a ese niño. Entonces, a veces nosotros queremos, bueno, estás poniendo el caso de los niños. Los niños tienen derecho de preguntar y los padres tienen la responsabilidad de darle respuesta a sus hijos. Asimismo nosotros, aquellos discípulos que el Padre nos pondrá en el camino, muchas veces nos vienen con preguntas que no tienen sentido, pero nosotros tenemos que darle una respuesta que tenga sentido. Hay gente que viene a los caminos del Señor y viene con aquellas preguntas que son necias. Le vienen con preguntas dónde Caín consiguió a la mujer, Sí, quién creó a Dios y todo ese tipo de cosas cuando viene la gente, pero yo creo que en el momento el Padre nos da la sabiduría para contestarle al necio. Y el necio, si usted lo trata con amor, ¿verdad? Y usted le da una respuesta, esa persona se va a alinear definitivamente y va a encontrar el camino correcto. Pero no podemos enojarnos porque cuando las personas vienen a discutir, porque la gente viene a discutirle porque dice esto, porque dice lo otro. Entonces yo hablé la semana pasada de que cuando la palabra es mal usada y mal interpretada y sin revelación, pues nos va a traer una serie de situaciones que vemos en el pueblo, ¿verdad? Pero espérate un momento, porque está la palabra que se usa diariamente, no es palabra revelada, que la gente lee, la leen aquí, la leen allá. Pues no, usted puede comerse toda la Biblia y siempre lo hemos dicho aquí en el programa, pero si esa palabra, el Espíritu no le revela qué es lo que el Padre le quiere hablar, porque a veces podemos leer cada uno una misma palabra, pero la condición espiritual mía no es la suya.
Entonces esa palabra va a cobrar vida para hablarme a mí de acuerdo a lo que yo tengo que corregir y le va a hablar a él de acuerdo a lo que él tiene que corregir, porque esa palabra es viva y es eficaz, dice, es eficaz. Significa que ella puede tomar esto en su profundidad. El Padre nos puede abrir el entendimiento de diferentes maneras, de acuerdo a la necesidad espiritual que hay en nosotros, de acuerdo a lo que el Padre quiere corregir en la vida de cada uno. Entonces la palabra sí es viva y es eficaz. Y eso que estás hablando, eso tiene que ver con que la palabra es corta como espada de doble filo. ¿Por qué corta? ¿Qué es lo que corta? Claro, porque va a cortar todas aquellas cosas que hay en nuestra vida, que hemos venido arrastrando, que hemos venido acumulando, ¿verdad? Entonces esa palabra tiene que cortar con muchas cosas que hay en nuestra vida. Yo tengo aquí una serie de... Podría ser separando el trigo de la cizaña. El trigo y la cizaña siempre van a estar juntos. El trigo y la cizaña siempre van a estar cerca. El punto es que nosotros no tengamos comunión con eso, ¿verdad? Sabemos, porque estamos en este mundo y esa es una realidad y tenemos que saber vivir en este mundo con aquellas personas que no piensan y que no comulgan con nosotros en el camino en el que nosotros estamos, el Padre nos ha trazado. Entonces, sí, la palabra tiene su poder, pero, y volvemos, es limpia la palabra. Entonces, la palabra sí tiene poder, pero depende de quién la suelta, porque hay gente que está tan llena de tantas cosas y está usando la palabra y la usan desde los púlpitos, la gente para evangelizar usa la palabra. Entonces una persona que realmente no tiene su vida arreglada, entonces quiere usar la palabra para golpear y para arreglar a los demás cuando su propia vida no está enderezada delante del Señor. Ahora, la palabra del Señor, claro que tiene un efecto, definitivamente, porque el Padre la usa, pero aquella persona que está usando la palabra y realmente no está limpia por dentro, su corazón no está correcto delante del Señor, no va a tener el respaldo del Padre. La palabra por sí sola del Padre tiene un poder definitivamente, pero esa persona no puede pensar que el Padre lo va a respaldar en todo lo que está diciendo si esa persona está caminando fuera de la voluntad del Padre. Entonces quiere decir que en el trato entre adultos una palabra puede ser para bien o para mal, dependiendo de la forma en que la persona la expresa o la manifieste, ¿verdad? Ahora, a veces decimos una palabra que es buena y la persona la malentiende y se molesta. Y cuando una persona se aira contra nosotros, molestarme yo porque la otra persona está molesta conmigo, no es saludable, es contraproducente, ¿verdad? Porque la palabra dice, la palabra mansa aplaca la ira, o la blanda respuesta, ¿verdad? El caso que me ocurrió a mí hace tiempo, pero eso está en Proverbios 15:1, no es invento mío. Una buena persona vino a airada contra mí sin ningún motivo y yo me bajé y le dije, pero que yo te hice, eso no es nada más tranquilo. Y se avergonzó y hasta me abrazó. No, nada, estaba bromeando. Si yo le respondo de la misma forma que ella me estaba atacando, sencillamente se forma un problema, pero le dije, pero que yo te hice, tranquilito. No, perdona. Bueno. Entonces la espada, ¿verdad? Como doble filo dice que entra hasta partir del alma y dice, y va a las intenciones del corazón, va a las intenciones. ¿Por qué? Porque ¿por qué hablamos la palabra? ¿Cuál es la intención que hay detrás de lo que cuando nosotros soltamos la palabra y cogemos la palabra para manejarla de acuerdo muchas veces de acuerdo a nuestros intereses personales y no de acuerdo a la voluntad del Padre? Para cuando el Padre nos habla. Él me hablaba esta mañana, pero me desperté y me hablaba de la limpieza de la palabra y cómo nosotros tenemos que limpiarnos para que esa palabra pueda tener el efecto, ¿verdad? Con la autoridad que Él ha puesto en nuestra boca. Eso me lleva a, dice Jeremías, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Entonces usted puede hablar mucha palabra, usted puede predicar un mensaje hermoso y tomar la palabra y adornarlo, pero ¿cuál es la intención por lo que usted está diciendo, lo que usted está predicando? Usted sabe cómo anda la condición de aquellas personas a las que usted le está hablando la palabra. Entonces, ¿cuál es la intención? Por eso que lo que vale no es lo que sale de su boca, en el sentido de el Señor está viendo la intención de su corazón, la intención del por qué
usted está diciendo lo que está diciendo. ¿Cuál es la intención del cual usted está usando esa espada de doble filo? Realmente, si es para restaurar, si es para consolar, si es para levantar, si es para despertar, o la está usando ¿para qué? Para herir, para hacer sentir a la otra persona miserable, ¿m? Para señalarla, señalarla que es un pecador miserable, que se va a ir al infierno. ¿Se puede usar la palabra y herir a una persona con la palabra de Dios? Por supuesto que sí. ¿Cómo es eso? Se usa, por eso estoy diciendo. Entonces, vienen con ese tipo, sacan textos fuera del contexto y le dicen a la gente, ¿cómo es el texto que dice? Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces ponen al Padre como un monstruo. Como un monstruo. No, está mucho al infierno. Y si no te arrepientes, te vas al infierno, porque la palabra dice que ahí hay un lago de fuego, ¿verdad? Y si eres un borracho, mira, eres un borracho. Dice que los borrachos no heredarán el reino. Sí, le dicen a la gente. Entonces usted no sabe si ese borracho es hijo, nacido de nuevo, y lo que necesita es una palabra de amor, donde que usted le diga que es un hijo y que el Padre lo ama, aún en esa condición, porque no es que el Padre ama la condición, pero ese hombre necesita es ser restaurado, necesita una palabra de amor, una palabra de reconciliación con su Padre, y no que usted lo esté mandando al infierno porque dice que la palabra, que el borracho no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, vienen ese tipo de palabras. Y sí, porque como el profeta San Juan el Bautista vino y dijo, generación de víboras, y viene gente, yo he ido predicando ese tipo de cosas, sí, generación de víboras, tienen que arrepentirse. ¿Cómo usted va a traer una persona golpeada por el mundo y el pecado y usted le va a decir generación de víboras? Entonces tenemos que ver cómo usamos la palabra y cómo estamos nosotros, porque una persona que le dice generación de víboras y que está mandando a la persona al infierno es una persona que no está limpia por dentro. No está limpia, su corazón no está limpio y el amor del Padre no está activado dentro de esa persona. Entonces, eso me lleva a pensar en que a veces desde los altares se exalta más al diablo que al mismo Señor. Usted llega a escuchar una prédica y de que empiezan eso es que porque el diablo y el diablo y el diablo, y a veces se olvidan de hablar del amor precioso del Señor, ese amor que nos redime, que nos lleva, que nos da paz. No, y la gente sale de ahí con los pelos de punta, asustados, porque el diablo que espere lo pintan así con un tridente que te va a enganchar ahí como si tú fueras una carne para hacerte la pajilla y te vas a quemar en el fuego, y la gente sale de ahí y cogen a aceptar al Señor, pero como un seguro de vida. Me voy a proteger porque yo no quiero que me vayan a hacer a mí allá en el infierno, me vayan a cocinar. Entonces la gente sale de ahí, pero tan pronto salen de ahí se le olvida lo que hicieron. Y vuelven a su vida normal hasta el próximo domingo, con lo mismo. Van a escuchar otra vez el látigo del predicador, porque tú eres un pecador. Y dice, te vieron a ti el domingo que no fuiste, te vieron en la playa. Alguien te vio y lo dicen allá. Ay, Padre. Y esos que no vinieron, que se fueron para playa el domingo pasado, arrepiéntase porque el Padre está esperando por usted y horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Uy, y la gente vuelve y se arrepiente. Y eso es todo domingo, se repite. Es como un ciclo repetitivo. ¿Por causa de qué? Por causa de los sustos que le dan. Hable más del amor del Señor. Entonces, ahí cabe con qué intención decimos lo que decimos. Nosotros vamos a ir saliendo de los templos. Como persona, usted y yo, cuando decimos algo, cuando hablamos y aún usamos la palabra, ¿cuál es la intención? Piense muy bien cuál es la intención, si la palabra que usted está usando para hablarle a alguien, la está usando para restaurar. Si la está usando para reconciliar a ese hijo con su Padre Celestial. Entonces, piense la intención con la cual usted está haciendo la palabra, pero no usemos la palabra para golpear, para acusar, para señalar. No usemos la palabra para eso. Entonces, ni tampoco usemos la palabra para justificarnos, porque muchas veces hacemos las cosas mal y usamos la palabra para justificarnos. Nos justificamos cuando lo que tenemos que hacer es arrepentirnos para quitarnos las cargas, para poder caminar en libertad y para que esa palabra de verdad haga el efecto que tiene que hacer en nuestra vida. Entonces,
nos pasamos la vida justificándonos y somos muy dados ¿cómo es? A culpar a los demás por lo que sentimos. Eso nos pasa mucho al ser humano, nos pasamos culpando. Y mientras estemos culpando a los demás por lo que nosotros sentimos, por lo que hemos vivido, por lo que no se nos ha realizado, no vamos a salir de esa condición. No vamos a salir de esa condición. Porque nosotros tenemos que ser responsables, que cada uno de nosotros es responsable de nuestras decisiones. Cada uno es responsable de lo que acepta, de lo que recibe. Porque si alguien viene a tirarme su basura, yo no acepto basura de nadie, ¿verdad? Cuando la gente viene con récord, con resentimiento, o cuando alguien viene a acusarme, yo tengo identidad, yo sé quién soy, y yo no acepto menos de lo que el Padre ha dicho de mí. Entonces, si usted acepta la basura de otro que viene a herirlo, viene a ofenderlo, y eso afecta su vida a tal manera que eso corta su comunión con el Señor, entonces tenga cuidado, porque usted es el que está aceptando esa basura. Yo no le acepto basura a nadie. Yo acepto lo que el Padre dice de mí. ¿Qué puedes entender cuando alguien viene en esa actitud de atacar, de ofender? Entonces tú tienes que como hemos dicho varias veces, negociar y entender que esa persona no está respetando la dignidad del Creador que está en ti. Y él también, a pesar de que él tiene la imagen del Señor en ti, en él, tú tienes que comprender que esa persona no tiene la capacidad para responderte. Ahora tú, como tienes la capacidad para manejar esa ansiedad que te produjo en ese momento, ¿verdad? No le vas a transferir ese odio a la persona otra, sino que vas a tener que mirarla con misericordia, ¿verdad? Y perdonar. No vas a aceptar lo que la persona te está diciendo, pero tienes que entender que esa persona sencillamente no tiene la capacidad de responderte a ti como un hijo de Dios, como un hijo del Creador. Y que entonces tú eres dado a mostrar misericordia. Tienes que tener misericordia con esa persona que no sabe su lugar. Esa persona también tiene la imagen del Señor en él, ¿okay? Pero que no te hace ni ver de contestarte con sabiduría, con amor, sino que viene tal vez por un malentendido, viene a insultarte, viene a trastornar tu vida con palabras que no son correctas. Entonces acuérdese que la gente suelta lo que lleva por dentro. Cada cual dice lo que lleva por dentro. Sí, pero entonces tienes que mostrar misericordia. Exacto, tenemos que misericordia y empatía y saber que cuando nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar. Entonces ahí es donde está nuestra madurez espiritual. Ahí es donde está nuestra madurez espiritual y no responder de la misma manera sabiendo que la persona simplemente no está en la capacidad de darme lo que yo esperaba de esa persona. Entonces, mire, voy a darles aquí ciertas cosas de lo que la palabra revelada representa una espada de doble filo. ¿Sirve para qué? Deshacer las obras de las tinieblas, porque para eso el Padre nos ha dado autoridad, no para juzgar a la gente, sino para deshacer las obras de las tinieblas, lo que está dañando a las personas. Corta el pasado, ¿verdad? Hay un pasado que nos avergüenza y el Padre dice, no os acordéis de las cosas pasadas. La palabra nos dice. Entonces, usted decide siempre traer a memoria el pasado y a llorar por lo que hizo, por lo que debió hacer. Entonces el Señor le dice, corta el pasado, que es un ancla, dice, el pasado es un ancla. Entonces la palabra le dice, corta relaciones, hay relaciones que son tóxicas en su vida. Y el Padre dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces si hay una persona que no está de acuerdo con usted ¿qué hace caminando con una persona que no está de acuerdo espiritualmente con usted? Exacto, corta relaciones, dice. Corta los vicios de la iniquidad que trae el pecado. Claro que la palabra, nosotros por sí solos no podemos quitarnos las iniquidades, sino que hay vicios, ¿verdad? Que nos quedaron de aquellas cosas que heredamos. Hay muchas cosas que son repetitivas en nuestra vida que no tenemos la culpa, simplemente son iniquidades que venimos trayendo de arrastre de generación en generación. Pero la palabra dice en Isaías 53, dice que Él llevó nuestras iniquidades. Él es el que las quita. Y cuando usted viene y usted nace de nuevo, a través del sacrificio del Mesías, las iniquidades son quitadas, usted no las puede reprender. Él fue el que las llevó. Entonces, pero sí quedan vicios. Entonces, pero usted tiene la autoridad espiritual a través de la palabra que el Padre le ha entregado, de no dejar que el vicio que deje una iniquidad, usted tiene la autoridad para tomar control de eso.
corta la cultura pagana de nuestros ancestros. Toda esa religiosidad y esas cuestiones que traemos, ¿verdad? Que hemos traído culturalmente. Y muchas cosas las hacemos, porque en mi país, porque es mi cultura. No, no. Nosotros los hijos del Eterno vivimos un estilo de vida, no una cultura. La cultura religiosa que nos ha dañado, que nos ha mantenido en orfandad, en tristeza y en condenación. Corta las adicciones y dependencias hacia las personas. Adicción. Adicción. Ajá, y adicción. Nos volvemos adictos a las personas. No solamente a las personas. Hay personas que dicen la palabra adicto y no piensan más que en droga. Adicción es algo que te causa placer. Es como una salida. Puede ser a un dulce, a una comida, a una persona, a un evento. Cualquier cosa es adicción. Todo lo que te cause dependencia, un placer excesivo. Exacto. O todo aquello que te cause una necesidad excesiva, eso es una adicción. Entonces eso corta la palabra, y nosotros, nuestra mayor dependencia tiene que ser de nuestro Padre Celestial. Traspasa las tinieblas para traer luz, claro, porque como hemos dicho repetitivamente, vivimos en un mundo de tinieblas, entonces nosotros somos luz, pero tenemos que limpiar nuestro interior para que verdaderamente podamos brillar. Corta la cabeza de nuestros enemigos, por supuesto que sí, pero nuestros peores enemigos a veces es los que están dentro de nosotros. Porque siempre cuando hablamos de enemigos estamos pensando en los de afuera, pero los de adentro, y nuestro peor enemigo, ¿cuál es? Nuestra manera de pensar, con la que dormimos todos los días, ¿verdad? Ya sea los personales y los que nos rodean, también hay enemigos externos, que son los demonios que manejan a aquellas personas. Y acuérdense que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces vamos contra la gente, pero no nos damos cuenta que lo que manejan a la gente son las tinieblas. Y por eso nosotros tenemos que ir en contra de las tinieblas, lo que maneja a la gente, no en contra de la gente. Entendamos eso. Y ¿qué hace la palabra? Nos rodea y protege del enemigo, porque cuando el Padre le ha dado a usted una palabra profética, esa palabra es un círculo de protección, y sobre esa palabra usted se tiene que parar, y aunque usted no vea lo que usted quiere ver, esa palabra ese es un respaldo que el Padre le ha dado de vida, y esa palabra lo protege, lo cuida, lo guarda y lo preserva hasta que usted cumpla el propósito para el cual usted ha sido llamado. Bueno, creo que ya el tiempo se nos ha terminado en esta ocasión. Esperamos que esta palabra lleve el propósito de transformar, de cambiar, de llevarlo a otro lugar, porque recuerde, como dice el lema de la emisora, donde está no es el final. Así que será hasta la próxima ocasión, el próximo martes, donde seguiremos hablando de este tema tan importante que es la palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra fuimos creados, por las palabras vivimos, es la que nos sostiene, porque la palabra se hizo carne, Yeshua habitó entre nosotros, y porque esa palabra transforma, porque esa palabra cambia, pero recuerde siempre que esta palabra hay que darla como la dio Mashiach. Una palabra de amor, pero darla con amor, con entendimiento, para que esta palabra es una espada de doble filo, no nos hiera a nosotros. Sencillamente que sea para causar división entre los pensamientos negativos, los pensamientos positivos, para causar división, dice que entre el tuétano y corta internamente, profundamente, lo que hace es que crea una separación de todo aquello que no conviene para que permanezca lo que permanece para vida eterna, perdonen la redundancia. Así que se da hasta la próxima semana. Lo declaramos en la bendición del Padre Eterno, maravilloso, todopoderoso, que Él les guarde y les guíe en todo momento. Y creo que es un buen tiempo de examinarnos, de limpiar nuestro corazón y de ver las intenciones que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Para que realmente esa palabra pueda tener un poder poderoso y creativo en nuestra boca. No podemos querer que la palabra haga algo si realmente las intenciones de nuestro corazón están torcidas y si nuestro corazón no está limpio. Entonces, si usted quiere que la palabra haga lo que tiene que hacer, entonces tenemos que examinarnos. Así que los dejamos con eso, y creo que es un tiempo muy propicio para examinarnos y para limpiarnos, y permita que la palabra realmente lo limpie. Hasta la próxima y sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor.
O sea,